Bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo del amor, y no cualquier amor, sino el amor según Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo galán turco que nos ha robado el corazón con su carisma, talento y por supuesto su innegable atractivo. En este vídeo vamos a explorar de qué es capaz Kerem Bürsin por amor. No hablaremos solo de romances de telenovela, sino que analizaremos sus declaraciones, entrevistas y acciones para descubrir qué valores y principios guían sus relaciones. ¿Es un romántico empedernido? ¿Un protector leal? ¿Un hombre que sacrificaría todo por la persona que ama? Prepárense porque las respuestas podrían sorprenderlos. Pero antes de que empecemos, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos sobre sus celebridades favoritas, noticias del mundo del entretenimiento y mucho más. Y no olviden darle like a este vídeo si les gusta el tema. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, manos a la obra. Kerem Bürsin, el actor que saltó a la fama internacional con su papel en Love is in the Air, ha capturado la atención de millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla con Hande Erçel fue innegable, y su relación fuera de la pantalla mantuvo a todos en vilo. Pero más allá del brillo y el glamour de la fama, ¿qué sabemos realmente de Kerem y su visión del amor? ¿Qué lo motiva, qué lo impulsa a tomar ciertas decisiones en el terreno sentimental y cómo interpreta él ese sentimiento tan universal? Para empezar, es importante entender que Kerem es un hombre que valora mucho la autenticidad. En varias entrevistas, ha hablado sobre la importancia de ser uno mismo en una relación, de no pretender ser alguien que no eres solo para complacer a la otra persona. Para él, la honestidad y la transparencia son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. La idea de ponerse una máscara o de adaptar su personalidad para encajar en un molde preestablecido es algo que, según sus propias palabras, le resulta ajeno y hasta contraproducente. Él busca la conexión genuina, la aceptación mutua y la posibilidad de ser vulnerable sin temor al juicio. Y esto no es solo palabrería. Podemos ver reflejado este valor en sus interacciones con sus fans. Siempre se ha mostrado cercano y accesible, respondiendo preguntas, compartiendo momentos de su vida personal y profesional, y mostrando su agradecimiento por el apoyo que recibe. Esta autenticidad es sin duda una de las claves de su éxito y de su conexión con el público. Él entiende que su fama, su éxito, se deben en gran medida al apoyo incondicional de sus seguidores, y por eso se esfuerza por mantener una relación honesta y transparente con ellos. No se esconde detrás de una imagen idealizada, sino que se muestra tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Pero volviendo al tema del amor, Kerem ha expresado en varias ocasiones que para él, el amor verdadero implica un compromiso profundo y una conexión emocional real. No se trata solo de atracción física o de compartir intereses en común. Se trata de entender a la otra persona, de apoyarla en sus sueños y aspiraciones, y de estar ahí para ella en los momentos difíciles. El amor, según su perspectiva, es un viaje compartido, una aventura en la que dos personas se acompañan, se nutren mutuamente y se ayudan a crecer. Es un sentimiento que va más allá de la simple atracción y que se basa en la confianza, el respeto y la admiración. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en su relación con Hande Erçel. Si bien la relación terminó durante el tiempo que estuvieron juntos, pudimos ver un apoyo mutuo incondicional. Ambos se animaban en sus proyectos profesionales, celebraban sus éxitos y se mostraban orgullosos el uno del otro. Esa conexión, esa admiración mutua, era evidente para todos. Más allá de las fotos juntos en redes sociales o de los eventos públicos a los que asistían, lo que realmente llamaba la atención era la forma en que se miraban, la complicidad que transmitían y el apoyo constante que se brindaban. Parecía que realmente se entendían a un nivel profundo y que se sentían orgullosos de los logros del otro. Otro aspecto importante de la visión del amor de Kerem es la importancia de la comunicación. Él cree que hablar abiertamente sobre los sentimientos, las necesidades y las expectativas es esencial para evitar malentendidos y construir una relación saludable. No se trata de evitar los conflictos, sino de abordarlos de manera constructiva, buscando soluciones juntos y aprendiendo el uno del otro. Para Kerem, la comunicación es el pilar fundamental de cualquier relación, ya sea amorosa, de amistad o familiar. Cree que es importante expresar lo que se siente, escuchar activamente al otro y buscar soluciones conjuntas a los problemas que puedan surgir.
Evitar los conflictos o guardarse los sentimientos solo conduce a la acumulación de resentimiento y a la eventual ruptura de la relación. Además, Kerem parece ser un hombre que valora mucho la independencia en una relación. No cree en la posesión ni en el control. Para él, el amor verdadero implica dar espacio a la otra persona para que crezca y se desarrolle como individuo. Se trata de apoyar sus sueños y aspiraciones, incluso si eso significa que tengan que pasar tiempos separados o tomar caminos diferentes en algún momento. El amor, según su visión, no es sinónimo de posesión ni de control. Él cree que cada persona necesita su propio espacio, su propia libertad para crecer y desarrollarse como individuo. Intentar controlar a la otra persona o impedirle que persiga sus sueños solo conduce a la frustración y al resentimiento. El amor verdadero, en cambio, se basa en el respeto mutuo y en la aceptación de la individualidad del otro. Esta idea de la independencia se alinea con su propia filosofía de vida. Kerem es un hombre que ha viajado mucho, que ha vivido en diferentes países y que ha explorado diversas culturas. Esta experiencia le ha enseñado a valorar la libertad y la autonomía, tanto en su vida personal como en sus relaciones. Haber vivido en diferentes países y haber estado expuesto a diversas culturas le ha permitido desarrollar una mentalidad abierta y tolerante. Ha aprendido a valorar la diversidad y a respetar las diferentes formas de pensar y de vivir. Esta experiencia también le ha enseñado a ser independiente y a valerse por sí mismo. Ahora, ¿de qué es capaz Kerem Bürsin por amor? Basándonos en sus declaraciones y acciones, podemos deducir que estaría dispuesto a hacer grandes sacrificios por la persona que ama. No sacrificios materiales, quizás, sino sacrificios emocionales. Estaría dispuesto a poner sus propias necesidades en segundo plano, a apoyar los sueños de su pareja, a estar ahí para ella en los momentos difíciles, incluso si eso significa pasar por momentos dolorosos. Él entiende que el amor implica a veces renunciar a ciertas cosas, ceder en algunas ocasiones y poner las necesidades de la otra persona por delante de las propias. No se trata de un sacrificio absoluto y constante, sino de un equilibrio en el que ambos miembros de la pareja se apoyan y se cuidan mutuamente. Sin embargo, también es importante destacar que Kerem no es un hombre que se dejaría pisotear. Él cree en la igualdad en una relación, en el respeto mutuo y en la reciprocidad. No estaría dispuesto a tolerar el abuso, la manipulación o la falta de respeto. Para él, el amor verdadero se basa en la confianza, la honestidad y el respeto mutuo. Él sabe que una relación sana se basa en la igualdad y en el respeto mutuo. No está dispuesto a aceptar el abuso, la manipulación o la falta de respeto en ninguna de sus formas. Para él, el amor verdadero implica dar y recibir en igual medida. Además, Kerem parece ser un hombre que cree en el poder del perdón. No es alguien que guarde rencor o que se aferre al pasado. Está dispuesto a dar segundas oportunidades, a perdonar errores y a seguir adelante. Pero también es importante señalar que el perdón no significa olvidar. Significa aprender de los errores y seguir adelante con la esperanza de construir una relación más fuerte y sólida en el futuro. Él entiende que todos cometemos errores y que el perdón es fundamental para superar los momentos difíciles y seguir adelante. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de aprender de la experiencia y de utilizarla para fortalecer la relación. Otro aspecto importante a considerar es su relación con su familia y amigos. Kerem es un hombre muy familiar y valora mucho sus relaciones personales. En varias entrevistas ha hablado sobre la importancia de tener un sistema de apoyo sólido, de rodearse de personas que te quieren y te apoyan incondicionalmente. Él sabe que la familia y los amigos son un pilar fundamental en su vida y que siempre puede contar con su apoyo incondicional. Valora mucho el tiempo que pasa con ellos y se esfuerza por mantener una relación cercana y sincera. Esta conexión con su familia y amigos también se refleja en su forma de amar. Él cree que el amor verdadero no se limita a la pareja. También incluye el amor a la familia, a los amigos e incluso a uno mismo. Para él, el amor es una fuerza poderosa que puede transformar vidas y hacer del mundo un lugar mejor. Él entiende que el amor no es solo un sentimiento romántico, sino una fuerza universal que puede transformar vidas y hacer del mundo un lugar mejor. El amor, en su sentido más amplio, abarca el amor a la familia, a los amigos, a la naturaleza y a uno mismo. En resumen, Kerem Bürsin parece ser un hombre que valora la autenticidad, la honestidad, el respeto y la comunicación en una relación. Es un romántico que cree en el compromiso profundo y la conexión emocional real. Estaría dispuesto a hacer sacrificios por la persona que ama,
pero no toleraría el abuso ni la falta de respeto. Es un hombre que cree en el poder del perdón y que valora la independencia en una relación. En definitiva, un hombre que busca un amor genuino, basado en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Pero por supuesto, esta es solo mi interpretación. Cada uno de ustedes puede tener su propia opinión sobre Kerem Bürsin y su visión del amor. Al final, lo importante es que cada uno de nosotros encuentre su propia definición de amor y que construya relaciones basadas en la honestidad, el respeto y la reciprocidad. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que hayan aprendido algo nuevo sobre Kerem Bürsin. Recuerden que este es solo un análisis basado en sus declaraciones y acciones públicas. La verdadera personalidad de Kerem, y sus verdaderas capacidades por amor, solo las conocen las personas cercanas a él. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo es invaluable y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que les haya gustado el tema de hoy y que hayan encontrado el vídeo interesante y entretenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre Kerem Bürsin y su visión del amor. ¿Están de acuerdo con mis conclusiones? ¿Creen que es un romántico empedernido? ¿O creen que es más pragmático? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.